El misterioso día se acaba con las cosas que no devuelve. Nunca nadie podrá reconstruir lo que pasó ni siquiera en este más cotidiano de los mansos días. Minuto, enigma irrepetible. Quedará tal vez una sombra, una mancha en la pared, vagos vestigios de ceniza en el aire. Pues de otro modo, ¿qué condenación nos ataría a la memoria por siempre? Vueltas y vueltas en derredor de instantes vacíos. Despójate del día de hoy para seguir ignorando y viviendo. Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar de uno de los escritores más importantes para la literatura mexicana del siglo XX. Se trata de José Emilio Pacheco. Bueno, este escritor resulta bastante importante tanto por su manera de escribir, como por las personas con las que se relacionó, como por la gran habilidad que tuvo para escribir de todos los géneros literarios. En otras épocas o en otros siglos era muy común que los escritores abarcaran distintos géneros literarios, pero en el siglo XX es muy complejo que suceda eso. Sin embargo, José Emilio Pacheco lo consiguió, y además de poeta, también fue narrador, ensayista, guionista, articulista, cronista y traductor. Y la verdad es que toda su literatura, todo lo que él escribió, pues fue bastante bueno y todo tiene una excelente calidad. Bueno, José Emilio Pacheco es considerado un integrante de la llamada generación de medio siglo o generación del 50, junto con otros escritores importantes como Inés Arredondo, Sergio Pitol, Salvador Elizondo y Carlos Monsiváis, solo por mencionar algunos, pero hay muchísimos escritores y sobre todo artistas. De hecho, a este grupo de medio siglo se le caracteriza porque tocan temas en común. Uno de esos temas que llegan a tratar tanto en la literatura como en la escultura o la pintura es que tratan de reflejar o de retratar la sociedad que quedó después de la Revolución Mexicana, una sociedad que de alguna forma quedó lastimada, y sobre todo se enfocan en esta parte rural frente a la urbanidad que comenzaba a modificarse en distintos sentidos, como en las ciudades. Entonces pues ellos trataban de tocar esos temas que eran bastante preocupantes en su momento para ellos. José Emilio Pacheco nació el 30 de junio de 1939 en la colonia Roma, sí, precisamente el mismo espacio donde se desarrolla su afamada novela Las batallas en el desierto. Él era proveniente de una familia de un buen estatus social que venían de Campeche, pero obviamente se mudaron a la Ciudad de México. Sus abuelos vivían en Veracruz y de vez en cuando iban a visitarlos en vacaciones. Estas visitas a Veracruz, a la casa de sus abuelos, fue un aspecto muy importante para que José Emilio Pacheco se desarrollara en la literatura, sobre todo porque su abuela Emilia Abreu de Berni lo involucró demasiado en la lectura, le enseñaba textos de distintos autores que pues poco a poco fueron creando una mente reflexiva en José Emilio Pacheco. Entre los autores que le leía pues estaba Oscar Wilde, Jorge Luis Borges, Julio Verne, obviamente autores que destacan por la fantasía y que de alguna manera se ve esta influencia en varios cuentos de José Emilio Pacheco. Además de este interés por la literatura que le dejó su abuela a José Emilio Pacheco, también destaca otro aspecto muy importante, y es que sus papás siempre le dieron el apoyo para que él se desarrollara en este ámbito. Le compraban constantemente libros, y de hecho en varias anécdotas el escritor menciona que sus papás le decían que hasta que no terminara de leer lo que estaba leyendo, le podrían comprar otro libro. Desde ese momento José Emilio Pacheco intentó leer más y más rápido hasta que se hizo un lector muy hábil desde pequeño, y pues pronto fue incrementando su biblioteca porque le compraban nuevas obras. Entre otras
cosas que ayudaron a que él se interesara más por las letras fue que a su casa iban escritores importantes, entre ellos Juan José Arriola o José Vasconcelos, Héctor Pérez Martínez, que eran algunos de los que iban entre otras personas de gran relevancia para ellos. Y pues que obviamente al escuchar las conversaciones, a pesar de que él era pequeño o de que de pronto convivía con ellos, le ayudó bastante para desarrollar su intelectual, ¿no? Y ser un poco más reflexivo. Según anécdotas de personas que lo conocieron desde muy joven, mencionan que José Emilio Pacheco sí fue un niño como todos, obviamente que le gustaba jugar, que le gustaba interactuar con los niños de vez en cuando. Sin embargo, siempre tuvo una personalidad un tanto introvertida y él prefería estar en los libros o escribiendo. Y bueno, esto se nota en sus textos. El contexto de José Emilio Pacheco obviamente es el término de la Segunda Guerra Mundial. Este era el periodo histórico en el que México estaba de alguna forma floreciendo a una nueva visión, a una nueva manera de percibir las cosas. Y para José Emilio Pacheco también fue esto, para él y otros escritores como Carlos Monsiváis, que era con el que más llegó a convivir, Sergio Pitol igualmente. Bueno, para ellos México estaba en un nuevo periodo, estaba en una etapa en la que pues tenía cambios positivos de alguna manera porque se había culminado pues la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el avance que tuvo José Emilio Pacheco como escritor, además desde su desarrollo en la literatura desde pequeño, se remonta a las primeras publicaciones que hizo en revistas, en publicaciones periódicas y suplementos culturales, que hizo en revistas de preparatoria y sobre todo en revistas de la UNAM. En la UNAM tuvo una participación muy fuerte. Él ingresó ahí a estudiar Derecho porque su familia quería que fuera eso, ya que provenía de una familia de abogados. Entonces pues querían que él continuara esta línea. Pero José Emilio Pacheco decidió dejar la carrera y a los 19 años prefirió irse directamente a las letras, donde trabajó con otros escritores, entre ellos Carlos Monsiváis y Sergio Pitol, que fue algunos de los que conoció y con los que más interactuó. Entre algunas de sus publicaciones más importantes pues fueron en la revista Proa, en el Diario de Yucatán, en el Diario del Sureste, en Letras Nuevas y bueno, entre otros suplementos y revistas y diarios pues estaba México en la Cultura, Diálogos, Revista Mexicana de Literatura. Y bueno, en sus publicaciones en La Cultura en México se dieron de la mano con Fernando Benítez, a quien José Emilio Pacheco consideraba su amigo, su guía y su maestro. Él le dio muchísimas oportunidades para comenzar en esto de las letras y que obviamente le fueron dando una mejor posición en la literatura de aquel tiempo junto con otros jóvenes, ¿no? Que también eran más o menos de su edad y pues que fueron creando una especie de generación y que en realidad continuó su amistad y este estrechamiento hasta la muerte. Después, posteriormente, bajo la protección de Elías Nandino, en 1957 fue quien le dio la primera oportunidad para que participara en la revista Estaciones. Esta participación realmente fue muy importante porque al estar de alguna manera apadrinado por Elías Nandino, incrementaron sus posibilidades y sobre todo conoció a muchos escritores porque José Emilio Pacheco era quien se encargaba de buscar a otros escritores o a personas para que hicieran sus colaboraciones. Él los invitaba, en ese entonces obviamente él era muy joven, muchos no lo conocían, él era un simple muchacho, ¿no? Que estaba comenzando, era desconocido de alguna manera, pero
pues esta interacción que empezó a tener con los escritores al hacerles la invitación o al entregarles la revista, le ayudó demasiado para que posteriormente le dieran nuevas oportunidades. Bueno, ya posteriormente, junto con Juan José Arriola y también Elías Nandino, publicó un pequeño cuaderno de cuentos que se considera el inicio de lo que fue La sangre de Medusa. En incluyó varios textos que ya tenía hechos en aquel entonces y que obviamente posteriormente le fue agregando más cuentos, y hasta 1990 es cuando se publica La sangre de Medusa. Bueno, posteriormente llega un suceso importante, que es cuando Jaime García Terrés, director de difusión en la UNAM, que trabajaba en una revista, también invita a José Emilio Pacheco a que escriba una columna, la columna Simpatías y Diferencias. En esta columna, pues José Emilio Pacheco obviamente aceptó, muy encantado y emocionado según las anécdotas. Y bueno, aquí se involucró bastante y ocurre un aspecto que es relevante para sus letras. Y es que en esas columnas José Emilio Pacheco solo firmaba con sus iniciales, JEP, JEP, casi como si quisiera ser un tipo de escritora anónimo. En cuanto a su obra, bueno, la obra de este escritor es bastante rica, precisamente porque abarcó todos los géneros literarios, o los principales géneros literarios. Y bueno, esto lo hizo un escritor rico en ideas y también en mezcla de géneros, que en algunas ocasiones lo llega a hacer con la poesía, este tipo de juegos. Pero si algo caracteriza la obra de José Emilio Pacheco es que él siempre buscaba la renovación o la reescritura, que era como su fin principal, ¿no? Para José Emilio Pacheco ninguna obra estaba terminada. Él era una persona que quería hacer las cosas mejor y mejor cada vez, pero esta búsqueda de perfección a veces lo hacía corregir una y otra vez sus textos, no solo en el momento, sino al momento de editarlos. A veces había libros que ya salían editados y cuando querían volver a sacar una nueva edición, volvía a hacer nuevas revisiones y correcciones. Para él, José Emilio Pacheco, esto no solo significaba una corrección o una reescritura, sino que se convertía también en un diálogo de él con sus obras anteriores y con las obras que él leía, un diálogo evidentemente con los autores que leía, pero también un diálogo con los lectores. Para él era una reconstrucción constante, una reescritura que de alguna forma pues nunca se acababa. Bueno, para él la poesía era fundamental, de hecho su obra es muy amplia, tiene bastantes libros. Este libro de Tarde o Temprano abarca toda su colección, abarca toda su obra, entonces es bastante amplia, pero pues en realidad tuvo bastantes libros, entre algunos que se pueden mencionar pues son Los elementos de la noche, El reposo del fuego, No me preguntes cómo pasa el tiempo, Los trabajos del mar, Miro la tierra, Ciudad de la memoria, El silencio de la luna, La arena errante, El siglo pasado, Desenlace, y bueno, la antología Tarde o Temprano. Y bueno, ya de los últimos pues es como La lluvia y La edad de las tinieblas. Son algunos de los libros que pues poéticos, ¿no? que escribió José Emilio Pacheco y que están condensados y que al igual que su narrativa también fueron corregidos. Y bueno, estas correcciones a veces no eran muy amplias, sino que a veces era una palabra, comas, signos de puntuación, pero para él era muy importante estar renovando esta parte. Bueno, en cuanto a su poesía, varios críticos han mencionado que se divide por etapas. Se podría clasificar en 3 etapas. La primera podría ser Los elementos de la noche y El reposo de fuego, en donde se muestra la madurez del escritor, pero una madurez que tiende a la meditación. En realidad estos 2 elementos son constantes en toda su obra, pero precisamente en estos 2 libros, Los elementos de la noche y El reposo de fuego,
destaca lo que es la naturaleza a través de alegorías, el tiempo y la destrucción. En una segunda etapa podemos encontrar el libro de No me preguntes cómo pasa el tiempo, donde el autor proyecta pensamientos de autocrítica y autoexamen literario. Digamos que es un libro donde se ve cierta poética del escritor, de cómo él percibe la escritura y también la literatura en general. Para ahí responde a ciertas preguntas que él se hace en otros libros, como el valor de la poesía, el valor del creador. Esta misma reflexión lo lleva a utilizar en esta obra la heteronimia, lo que hace un juego que también llegó a utilizar bastante Fernando Pessoa con sus heterónimos. Bueno, José Emilio Pacheco también lo utiliza en este libro. Parece estar hecho por breves fragmentos y aforismos, pero que en conjunto dan un significado muy importante a la obra. Este ciclo o esta segunda etapa también se relaciona con otros libros como es Irás y no volverás, Islas a la deriva, Desde entonces y Los trabajos del mar. Por ejemplo, en la obra de Irás y no volverás se alude demasiado a la infancia, uno de los temas que le preocupaban bastante a José Emilio Pacheco y que en su narrativa aparece constante. Y también esta idea de ir y no regresar, que no solamente refiriéndose al aspecto de la muerte, sino también de estas despedidas a veces con seres queridos, o una despedida con un amor, o una simple despedida con un amigo. Esta idea constante de que el tiempo está pasando, de que no se detiene y de que en algún momento estamos, pero mañana podemos desaparecer. Y bueno, también habla de esta fugacidad y de la imperfección de las cosas. En una tercera etapa tenemos Mira la Tierra, y también se podría incluir otra obra que es La ciudad de la memoria, El silencio de la luna, La arena errante y Siglo pasado, desenlace. En estas obras o en esta tercera etapa de obras resaltan los temas de la historia, el drama humano y la nostalgia. Para José Emilio Pacheco no solo era introspección, la poesía para él era también hablar de temas que no son comunes a todos, como es la muerte y la misma situación de la historia y de la humanidad en general. ¿Cuál es nuestra posición en el mundo? ¿Cuál es, y sobre todo en nuestro país, ¿no? En México, porque él se preocupa mucho por hablar de México, de la situación en la que está, la evolución de la ciudad. Bueno, lo que destaca en la poesía de José Emilio Pacheco, ocurre una situación que con pocos escritores de su tiempo pasaba, y es que él era un amante por la perfección y sobre todo por la métrica. José Emilio Pacheco vivía en un tiempo donde los escritores buscaban jugar, experimentar bastante con el lenguaje. Sin embargo, él lo demuestra en su escritura y además comentarios de sus amigos que pues lo conocieron, quienes mencionan que José Emilio Pacheco mencionaba que él tenía que dominar primero las estructuras clásicas antes de destruirlas. Entonces hay que conocer primero lo clásico para poder destruir y crear algo nuevo. Si algo caracteriza también tanto a la poesía como narrativa, pero en la poesía es muy importante hablar de esto, es el coloquialismo. Él utiliza un lenguaje que a simple vista es sencillo, pero el decir que es sencillo no significa que sea simple, sino que esta sencillez a veces lo hace más complejo, porque utiliza metáforas muy interesantes que nos hace pues pensar qué es lo que nos está queriendo decir, o que son tan sencillas de entender a veces las ideas que nos afectan más y que las podemos entender más. Entonces, la poesía de José Emilio Pacheco no está limitada solamente a expertos de la materia, sino que todos podemos leer su poesía y nos transmite, porque toca temas que nos conciernen a todos. Si algo identifica a este escritor en cuestiones poéticas, es que parece que su obra siempre tiende al pesimismo. A pesar de que en apariencia esté hablando de temas alegres, termina con desenlaces trágicos o tristes, sea el tema que sea. Entonces esto hace que su poesía sea mucho más profunda
y que nos afecte más cuando la leemos. Por otro lado, la obra de José Emilio Pacheco también destaca por la narrativa. En realidad, comparado con su poesía, la narrativa es poca. Escribió pocos libros. En realidad está representada por 3 libros de cuentos, que es La sangre de Medusa, El viento distante y otros relatos, y El principio del placer. Estos son libros de cuentos en los que pues trata temas muy variados, y tiene 2 novelas, que es Morirás lejos y su famosa novela Las batallas en el desierto. Las temáticas que aborda José Emilio Pacheco en la narrativa pues tienen que ver con el tiempo, con la historia, el olvido, los universos de la infancia, la fantasía, la ciudad y el contraste entre la vida y la muerte. Eso también se ve bastante en sus novelas, no solo en su poesía. Obviamente los aborda de una manera distinta, pero de fondo siempre están presentes esos temas. Además se nota un constante cuestionamiento por la vida. Hay varios cuentos que incluso nos hacen pensar en cuestiones existenciales. También se cuestiona por la modernidad, la literatura, la producción artística. Y bueno, en sus textos se puede observar distintas técnicas también en la narrativa. Muchos incluso parece que tienen como toques poéticos, y en su poesía al igual parece que hay toques narrativos. Entonces este juego que hace entre los géneros pues lo hace a un autor más rico e innovador, aunque no sea experimental en las formas como lo fueron otros poetas de su tiempo. Nos relata la situación que vivió la actriz Jodie Foster en 1981, cuando fue acosada por Hinckley, un hombre que se enamoró de su personaje, que era la niña prostituta de 12 años que aparece en la película de Taxi Driver. Entonces, bueno, este hombre trataba de acosarla, le enviaba cartas, y pues al final trataba de acercarse a Jodie Foster o de que la actriz lo conociera cuando él saliera en absolutamente todos los medios, porque su objetivo sería matar al entonces presidente Reagan. Este era el objetivo del hombre que tenía problemas mentales. Básicamente esto es lo que ocurrió en la vida real, pero José Emilio Pacheco retoma esta anécdota y trata de hacerlo una historia, un cuento. En el cuento es bastante interesante el juego, porque a pesar de que sí mantiene esta secuencia que pasó con el hombre en la vida real, en el cuento podemos adentrarnos a ver más, o imaginar por lo menos, la personalidad de este hombre, ¿no? Que tenía problemas mentales, pero él no lo aceptaba, no lo demuestra en un principio. Entonces la psicología del personaje en el cuento resalta ante todos los demás hechos. La estructura del cuento en realidad es una carta, es carácter epistolar, está dirigida a Jodie Foster, entonces constantemente le está hablando a ella. Es una especie de explicación de por qué va a actuar como lo va a hacer, de su intento de matar al presidente. Y bueno, en realidad la estructura del cuento se alterna con distintas temáticas que nos van dejando ver cómo es la profundidad de la mente del personaje. Posteriormente hace comparaciones, comienza a explicarle a la actriz en la carta, comienza a explicarle que el único elemento que los va a unir va a ser una pistola, porque va a ser con la pistola con el que va a efectuar el asesinato. Hay una descripción que se convierte un tanto erótica y sexual, porque comienza a comparar la pistola con el falo, y el orgasmo con la sensación de tener una buena puntería cuando se hace el disparo. Entonces el cuento está lleno de constantes metáforas entre lo que es la pistola con el falo, y esta demostración o esta explicación que hace el personaje de que la pistola y el falo significan poder. Si algo destaca en el cuento también es que se notan ciertas críticas
hay varias temáticas que podrían considerarse críticas. Por ejemplo, se menciona a México y a los países centroamericanos como países sangrientos, pobres y problemáticos. Entonces, bueno, es como una muestra quizá de la visión que personajes estadounidenses podían tener de estos países. Asimismo menciona las malas acciones de presidentes como Reagan y Carter. Y bueno, si algo destaca de esta historia también es la cuestión de la diferencia de edades, que no solo se ve en esta obra, sino que se ve en varias historias de José Emilio Pacheco, como es incluso Las batallas en el desierto, esta constante por poner personajes o un amor imposible con personajes de distintas edades. En este caso, pues Hinckley, que tenía 25 años y que se enamora del personaje de Jodie Foster, que pues tenía 12 años. La columna de inventario era del suplemento Diorama de la Cultura, que era del periódico Excelsior. Estaba dirigida por Julio Scherer, quien desempeñó un papel importante en la creación y difusión de las crónicas de Pacheco. Este suplemento cultural que alojaba la columna de inventario, pues ayudó bastante a que el nombre de José Emilio Pacheco perdurara, ¿no? hasta el final de su vida. Era en realidad una especie de periodismo cultural donde pues él investigaba bastante, eran columnas bien documentadas y sobre todo que pues ya denotaban una madurez, denotan una madurez del escritor. Ahora voy a hablar de una de las novelas más importantes de la literatura mexicana del siglo XX y que incluso aún se mantiene muy vigente. Se trata de Las batallas en el desierto. Bueno, esta es la edición que hizo la Secretaría de Educación Pública, pero en realidad hay otras ediciones y se hicieron varias. Bueno, Las batallas en el desierto pues es una de las novelas que más se ha leído por los jóvenes, precisamente por la brevedad. Es una novela muy corta de 60 páginas, entonces es fácil para que los adolescentes pues la lean, y además de la temática que se aborda. Bueno, para José Emilio Pacheco los amores más trágicos era el de los niños y el de los ancianos, porque de alguna forma no tenían esperanza. Entonces menciona que esta fue una de las principales ideas que le ayudó para desarrollar la trama de Las batallas en el desierto, donde se retrata el enamoramiento infantil, y entonces, o sea, el enamoramiento infantil con tendencia a la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, por eso es muy cercana a los adolescentes o a los jóvenes de secundaria que apenas están iniciando a leer, porque pues hay cierta empatía por el personaje. Además se lee con mucha facilidad porque se utiliza, bueno, un lenguaje sencillo, pero el que esté con lenguaje sencillo no le quita la complejidad en la inclusión de todas las referencias que tiene y las preguntas que él mismo se hace en el libro y que responde en otros libros, o que en Las batallas en el desierto termina respondiendo. Preguntas que se hizo desde sus obras de poesía, muchas son respondidas en Las batallas en el desierto. Bueno, el libro de Las batallas en el desierto apareció por primera vez en el suplemento cultural Sábado, el 7 de junio de 1980. Ahí apareció por primera vez y desde entonces fue todo un éxito. Tanto que al siguiente año la editorial Era decidió publicarlo y ya lo publicó el libro catalogándolo como novela. La historia es contada en primera persona. Nos cuenta la historia de Carlitos, quien comienza a experimentar los deseos del amor, lo que acompaña a la adolescencia. Bueno, no se sabe con exactitud cuál es la edad de Carlitos, no se menciona, pero pues está a inicios de la adolescencia aproximadamente.
nos cuenta la historia de un amor incomprendido y un amor imposible pero intenso al mismo tiempo, porque para el personaje, a pesar de que es un niño, él sí siente demasiado cariño por Mariana. Mariana, que es la mamá de su mejor amigo Jim. Entonces, bueno, este enamoramiento nuevamente cae a lo mismo, que es la imposibilidad por la diferencia de edades. Y no tanto por la diferencia de edades, sino por la visión de la moral que, pues, que rodea a los personajes, ¿no? Y que, bueno, obviamente veían completamente mal esta situación. La novela es contada por Carlitos, pero a sus 60 y tantos años. Tampoco se sabe con exactitud porque tan solo son aproximaciones o referencias. Entonces, de esta manera, la narración es completamente un flashback. Carlos menciona la historia con cierta melancolía, con tristeza, rememora cómo era la Ciudad de México en los 40s, en los 50s, desde las costumbres, la familia, cómo era la situación en la escuela, las relaciones entre los personajes. Se mencionan muchas referencias como los modelos de los carros, las marcas de comida, de jabones, todo lo que estaba cambiando en ese tiempo. Y sobre todo, algo que destaca en la novela es que constantemente se está escuchando una canción, y esto es importante porque a José Emilio Pacheco también le gustaba mucho la música. Entonces, además de que en su poesía hay mucha musicalidad, también en las novelas, en su narrativa. Y bueno, en las batallas del desierto constantemente se menciona una canción, y bueno, menciono una cita. Volvía a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Bueno, esta es constante y de alguna manera pues también es un reflejo del sentimiento de Carlitos, el protagonista. Bueno, en apariencia la historia parece un juego de niños, en el que la experiencia evidentemente brilla por su ausencia, pero cuando Carlitos le confiesa a Mariana que él está enamorado de ella, obviamente se desata la trama de la historia, porque es cuando vemos el miedo del niño y la vergüenza, porque tanto sus compañeros como su familia y el profesor Mondragón de su escuela comienzan a acusarlo de que él está mal, de que está enfermo, de que no es un niño normal. Y bueno, esto también me lleva a hablar de lo que es la moral, la visión de la moral en la época, que era bastante conservadora y que no podían entender que Carlitos estuviera enamorado de alguien mucho mayor que él, que podría ser evidentemente su mamá. Y bueno, se escandaliza todo, hay una exageración de el correcto comportamiento de la gente de bien. Y bueno, esto pues hace pensar en la mojigatería que abunda en la novela, donde incluso hacen que Carlitos vaya a confesarse con el padre para que pues lo ayude a sanar su alma y a que limpie su alma del pecado que está cometiendo. Y bueno, obviamente Las batallas en el desierto es una novela excepcional, que más que sencilla y que más que una obra para adolescentes, pues es una crítica también a muchos aspectos que estaban sucediendo en el momento, como la crítica al sexenio de Miguel Alemán, a la corrupción en la política, las diferencias de clases sociales, a la falsa moralidad de la iglesia, a la triste situación del país que comenzaba a ser absorbido e invadido por Estados Unidos. Y sobre todo es una novela que muestra la insensibilidad que a veces se puede llegar a tener ante los sentimientos que tienen que ver con el amor, ¿no? Pero una insensibilidad a los sentimientos cuando no coinciden con la moral que se maneja en el entorno. Y bueno, una de las frases que casi están al desenlace de la historia es: el amor es una enfermedad en un mundo en lo que el único natural es el odio. En 1987, la obra de Las batallas en el desierto fue adaptada al cine por Vicente Leñero y se llamó Mariana Mariana.
Y bueno, posteriormente también la banda Café Tacuba pues hizo una adaptación de la obra a una canción que se llama Las Batallas, en el que se cuenta como una especie de reclamo al personaje, pero que también ayudó para que muchos jóvenes a partir de la canción conocieran la obra. Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que